tu infancia y tú. Indudablemente, tú quisieras saber por qué, en general, te sientes tan melancólica o te atormenta la angustia o la ansiedad, cuando quizá tus hermanas y primas son tan alegres. También desearías conocer las causas que te explicaran por qué tu esposo tiene mal carácter, o tu novio se encela absurdamente, o tu amiga es envidiosa. Te habrás preguntado por qué tú y yo y todos tenemos tales o cuales defectos. Sentimos la necesidad de conocer las causas que los originaron, pues intuimos que bien pudiéramos haber gozado de la cualidad contraria. En muchos aspectos, ni a ti ni a mí nos gusta cómo somos, pero ¿es posible cambiar? Estará en nuestras manos hacernos diferentes y transformarnos, como el escultor transfigura el bloque informe de piedra en una bellísima obra maestra. Veamos primero las causas de nuestros defectos y luego veremos si es posible librarnos de ellos. Las causas que modelan la personalidad son tres. Primero, la herencia. La constitución física que hemos recibido de padres y abuelos, por la cual nacemos ya con determinada manera de reaccionar ante el mundo, o lo que es igual, con cierto temperamento. Segundo, los acontecimientos de nuestra vida, especialmente los ocurridos en la infancia, que dejan siempre su manera en nuestro carácter. Y tercero, el libre albedrío, nuestra libre voluntad, que ha tenido que habérselas con los dos determinísimos anteriores, el de la herencia y el de los sucesos. En resumen, las tres causas son herencia, medio ambiente y voluntad libre. De nuestros padres hemos heredado el cuerpo y en él un sistema glandular endocrino, la tiroides, la hipófisis, el timo, la epífisis, etc. Estas glándulas secretan ciertas sustancias químicas que vierten en la sangre y de ellas depende, aparte de que seamos físicamente altos o bajitos, gordos o delgados, el que psicológicamente seamos personas activas o perezosas, malhumoradas o tranquilas, apasionadas o frías. Esto es, la herencia nos provee de un temperamento. Así que muchos de nuestros defectos y cualidades no son sino los defectos y cualidades de la familia y de la raza. Ya hablaremos de la herencia ampliamente en ocasión próxima. Hoy nos concretamos a la segunda causa, el medio ambiente en que hemos vivido. El medio ambiente, según los marxistas y psicoanalistas, es lo decisivo para nuestra manera de ser. Poco toman en cuenta a la herencia, o nada. Estamos cambiando siempre. Sin duda, el ambiente que nos ha rodeado ha tenido una influencia muy grande en nosotros. Desde el clima y el paisaje son importantes. Los que habitan en la montaña son distintos de los llaneros, y todos hemos notado que en los lugares cálidos las personas suelen ser flojas. Mucho más nos afecta el medio social. Si se ha nacido en un país religioso o indiferente,
en tiempos de guerra o de paz, en un barrio pobre o aristocrático, en una familia sólidamente constituida o en un hogar sin padre. También la clase de escuela en la que nos hemos educado, las amistades que frecuentamos, los libros, periódicos o revistas que leemos, así como los espectáculos y diversiones a que asistimos. En fin, todo aquello con lo que hemos tenido contacto nos marca superficial o profundamente, como si todo ello fueran golpes de cincel sobre el mármol en que se esculpe la estatua de nuestra personalidad. Por eso es tan importante elegir un buen medio que nos ayude a ser mejores, y para las madres de familia el ofrecer un ambiente escogido para sus hijos. Pero es en nuestra infancia cuando los impactos del medio nos hicieron una mella sumamente honda, pues golpearon en materia tierna como de cera blanda. De allí que los psicoanalistas urgen en la niñez de sus pacientes las causas de las dolencias anímicas de los adultos. Se comprende que esto es algo exagerado, pues los acontecimientos posteriores también dejan su sello, a veces en contradicción con el de la infancia, al cual borran en cierta medida. En toda edad somos impresionables. Nuestro carácter se modifica de continuo según las cosas que nos ocurran y la intensidad de los sucesos. Una muchacha alegrísima puede cambiar si hace un matrimonio desgraciado. Si alguien se queda ciego o un rico se arruina, es fácil que ambos, aunque sean ya viejos, se amarguen. Y también cambian los que se sacan la lotería, o triunfan en el arte, o encuentran a alguien que los ame de veras. No todo lo que somos fue producto de la infancia, pero sí se deben a la edad primera la mayor parte de las líneas que trazan nuestra personalidad. Aún más, antes de la niñez, lo que ocurrió en el seno materno y en el momento de nacer, parece que nos ha sellado con mayor eficacia todavía. Pero aunque sea extremoso afirmar que el adulto no es sino el eco ampliado del niño, hay mucho de verdad en ello. La infancia es una zona delicadísima de nuestra existencia. Éramos entonces enteramente receptivos. Las cosas que entonces más nos afectaron fueron los pleitos de los padres, o su separación, el habernos encariñado excesivamente y largamente con uno de ellos, los mismos exagerados, o el maltrato que recibimos, el nacimiento de un hermanito que pudo desplazarnos y robar la atención que antes de su llegada nos prodigaron los papás, algún accidente que sufrimos o presenciamos, los ejemplos de moral o de vicio, o de irresponsabilidad que nos rodearon, el que se hablara mucho de dinero delante nuestro, ya porque faltaba, ya porque sobraba, y solo se pensaba derrocharlo, el modo como nos enterábamos de la cuestión sexual, o las experiencias de este tipo que desgraciadamente pudo haber en esa edad, el tipo religioso o irreligioso del ambiente, las personas sanas o neuróticas que vivían en casa, la sobreprotección o el desamparo que sufrimos, el saber que se esperaba demasiado de nosotros
o el oír injurias que nos apocaban, el sentir que se vivía para los ideales en torno nuestro, o que simplemente las personas llevaban una existencia común y vulgar. Somos en gran parte producto de estos y otros aspectos del ambiente que respiramos cuando éramos niños. Un fértil sufrimiento. Fue entonces la edad propicia para la formación de los complejos. Antes de entrar en uso de razón, éramos enteramente vulnerables e indefensos. Más tarde, conforme se va desarrollando la potencia intelectiva, ésta nos va protegiendo más y más contra los embates del medio, al grado de que algunos filósofos griegos y romanos, como los llamados estoicos, concebían al hombre que había conseguido madurar plenamente la razón como aquel que se había independizado absolutamente de todos los acontecimientos exteriores y nada podía ya afectarlo. A mayor personalidad racional, menor influencia del ambiente. Fueron, pues, los primeros años de la vida cuando todavía no nos escudaba la inteligencia, los que recibieron de lleno pasivamente cuanto ocurría en derredor. Somos nuestra historia, pero más nuestra prehistoria. Imaginemos una pelota lanzada al aire. Sin duda, el trayecto que seguirá ha de ser el que se le imprimió en el primer momento, a menos que una fuerte corriente de aire o un obstáculo posterior la desvíen. Bueno, será, si no vamos al psicoanalista, repasar con frecuencia los recuerdos de nuestra infancia bajo un árbol al atardecer, o en la penumbra de la alcoba silenciosa, ya acostados en el lecho. Sabríamos mucho más de nosotros mismos. Nos entran nervios y desesperación evocando detalles olvidados, y al parecer sin importancia, vistos desde ahora. Lloremos sobre nuestra infancia. Ese sufrimiento nos será útil lavándonos de muchas angustias del presente. Sabremos cosas insospechadas, como que la envidia que hoy sentimos por una de nuestras amigas es la que antaño nos inspiró nuestra hermana cuando la preferían nuestros padres, o que la incredulidad religiosa se ocasionó en el pésimo recuerdo del papá, a quien hoy identificamos con Dios, y quisiéramos que no hubiera existido. O el miedo en la vida tuvo su origen en la madre neurótica, que vigilaba demasiado a los hijos y no los dejaba enfrentarse a ningún peligro. O que la desilusión y el hastío se deben a que los elogios que nos prodigaron entonces nos hicieron esperar una vida de triunfos inauditos que no llegaron nunca. Pero tú eres libre. Bien, somos fruto del pasado. ¿No será esto una injusticia, puesto que en la infancia no podíamos defendernos? ¿Seremos siempre las víctimas de las personas que nos rodearon cuando niños? Hay una doctrina opuesta y consoladora, el del famoso existencialismo. Lo que caracteriza a esta escuela filosófica es su afirmación rotunda del libre albedrío. El hombre es libre siempre. A cada instante decide cómo ha de ser su vida. Vivir es estar haciendo
proyectos de existencia. En este momento yo digo, puedo seguir escribiendo, o salir de compras, o tomar una siesta, o hacer una llamada por teléfono, o, en fin, tengo que decidir lo que haré. Tendré que planear lo que seré en el momento siguiente, o dentro de un mes, o dentro de 5 años. El hombre es el animal que crea el futuro. Son mis proyectos los que me configuran. Yo valgo lo que ellos valen. Soy lo que ellos son. Ante mí se extienden y ofrecen infinitas posibilidades. Ser intelectual, ser ama de casa, ser santa, ser ladrona, etc. Yo he de decidir. Soy libre para hacer de mí lo que quiera. Mi existencia crea su manera de ser, crea su esencia. Indudablemente, la mayoría de las personas se dejan arrastrar por sus determinismos, decidiendo habitualmente lo que les dictan las pasiones e instintos heredados o lo adquirido en la infancia. Son los seres llamados inauténticos. Mas aún así fueron libres para elegir eso. Estamos condenados a ser libres, dice Jean-Paul Sartre, aún para decidir no ser libres. Rara vez la gente dice, quiero. Cuando lo dice recio, todo lo obedece. Conozco la historia verídica de un alcohólico, un caso desesperado. Su familia y las personas que lo querían habían hecho cuanto era posible. Él mismo pedía que lo llevaran a un sanatorio y lo hospitalizaran muchas veces, por espacio hasta de 1 año. Lo psicoanalizaron inclusive. Nada, el hombre volvía a beber, hasta que un día tuvo conciencia de su libertad. Sintió que no era un enfermo, sino que tomaba para no cargar con las responsabilidades de su existencia y que podía, si quería, no beber más. Se sirvió una copa, la acercó a los labios y luego exclamó: «Soy libre». La retiró de sí. Jamás ha vuelto a beber. Lo mismo nos ocurre a todos, pero no usamos nuestra libertad ni para los domingos, y dejamos que decidan nuestro determinismo heredado o adquirido, hasta el día en que resolvemos exaltarnos sobre lo que nos legaron nuestros padres y nuestra infancia. Es el caso de la Magdalena evangélica. El psicoanalista V. Frank, director de neurología en el principal sanatorio de Viena, ha combinado en el tratamiento de sus pacientes el psicoanálisis, que afirma que el hombre consiste en su pasado, con el existencialismo, que sostiene que el hombre consiste en sus proyectos, en su futuro. Le he dado magníficos resultados y rápidos. Hace conocer a sus enfermos los motivos de su neurosis explorando la infancia, mas luego les hace tomar conciencia de su libre albedrío. Les muestra la vida como una misión magnífica y los anima a proyectar su existencia a pesar de la angustia, o de la compulsión, o de las fobias. Luego, estos síntomas desaparecen. En nuestro siglo se ha popularizado excesivamente la doctrina de que somos víctimas del medio, lo cual nos ha parecido de perlas
para eludir toda responsabilidad. Pero poco se habla de la herencia y nada del libre albedrío. ¿Será por eso que hoy proliferan tantos seres inauténticos? Pero a cada uno le es dado penetrar en su conciencia y evidenciar que es libre. Sólo así podrá aceptarse como es, porque sabe que se hará como quisiera ser y podrá exclamar: «Soy dueño de mi destino, soy dueño de mi destino».